Hoy voy a hablar de, del valor que uno debería tenerse. Miren, vivimos en una época donde hablar de autoestima se ha vuelto una obligación. Se habla de libros, de cursos, de podcasts, de videos, de frases inspiradoras, pues, por todas partes. Y sin embargo, cada semana me encuentro con personas que me dicen algo muy parecido. Y es, Julio, sé que valgo. Reconozco mis capacidades, conozco mis fortalezas, entiendo mi historia, pero cuando llega una conversación difícil, cuando aparece una oportunidad importante, cuando alguien cuestiona sus decisiones, cuando tienen que ponerle límite, toda esa seguridad parece desaparecer durante algunos segundos. Y es que en esos segundos es donde vuelve la duda, vuelve la comparación, vuelve la necesidad de aprobación, vuelve esa sensación incómoda de no ser suficiente. Entonces la pregunta no es si tienes autoestima, la pregunta es ¿por qué sigues reaccionando como si no la tuvieras? Y ahí es donde comienza una conversación mucho más profunda, porque una cosa es comprender algo y otra muy distinta es integrarlo. Muchas personas creen que el problema es que todavía no han entendido suficientemente su historia. Entonces siguen buscando explicaciones, más análisis, más información, más teoría. Pero llega ese momento en el que el conocimiento deja de ser el problema. ¿Por qué? Porque es que ya sabes de dónde viene, ya sabes quién te hizo sentir insuficiente, ya sabes qué experiencias marcaron tu infancia, ya sabes qué heridas siguen activándose. Entonces, ¿cuál sería la verdadera pregunta? Y es, ¿qué ocurre dentro de ti cuando esa herida se activa hoy? Es que el pasado no te afecta únicamente porque haya ocurrido, te afecta porque sigues apareciéndolo en tu presente. Y eso cambia completamente la forma de abordar el problema que tienes. Cuando alguien te critica, cuando alguien te rechaza, cuando alguien te ignora, no es la situación objetiva la que genera todo ese malestar. Lo que duele es lo que esa situación despierta dentro de ti. Y eso sucede en cuestión de segundos. Antes de que aparezcan los pensamientos, antes de que construyas una explicación, antes incluso de que seas plenamente consciente, tu cuerpo ya reaccionó. Tu sistema nervioso ya reaccionó. Tus emociones ya reaccionaron. Y ahí es donde muchas personas se desconectan. Intentan resolver algo emocional utilizando únicamente herramientas intelectuales, como si la persona o como si una persona pudiera apagar una alarma simplemente explicándole al detector de humo que no existe el fuego, así de fácil. Y es que eso realmente no funciona así. El cuerpo no responde a argumentos, responde a experiencias, responde a señales, responde a seguridad, responde a coherencia. Por eso es que puedes saber perfectamente que no necesitas aprobación de los demás y aún así sentir ansiedad cuando alguien desaprueba lo que haces. Por eso puedes
Saber perfectamente que debes poner límite y aún así sentir culpa cuando intentas hacerlo. Por eso es que también puedes saber perfectamente que eres competente y aún así sentir inseguridad cuando aparece ese nuevo desafío. Mira, el conocimiento está presente, la integración todavía no. Y aquí es donde aparece algo que considero fundamental, la diferencia entre autoestima conceptual y autoestima integrada. La autoestima conceptual es la que puedes explicar, la que puedes describir, la que aparece en una conversación, la que entiendes racionalmente. Pero la autoestima integrada es la que aparece cuando estás bajo presión, cuando las emociones son intensas, cuando el contexto te desafía, cuando nadie te está aplaudiendo, cuando debes sostener una decisión difícil. Es ahí donde realmente descubres qué tan integrado está aquello que dices saber. Te cuento que yo también he vivido momentos donde racionalmente tenía claridad sobre una decisión y una decisión importante, pero aún así aparecía la sensación interna de duda. No porque me faltara información, no porque la decisión fuera incorrecta, sino porque tomarla implicaba enfrentar expectativas, opiniones y posibles críticas. Y fue allí donde descubrí algo bien importante. La seguridad auténtica no consiste en eliminar completamente la duda. Consiste en actuar correctamente, incluso cuando la duda aparece. Voy a contarles una de las situaciones empresariales donde una decisión era necesaria para proteger el futuro de un proyecto. Los números eran claros, la estrategia era correcta, pero sabía que algunas personas no estarían de acuerdo. Durante unos días observé cómo aparecía esa incomodidad interna que muchas veces confundimos con una señal de que estamos equivocados, pero no lo estaba. Lo que estaba ocurriendo era que una parte de mí estaba reaccionando al posible conflicto. Entonces la salida no fue convencerme más. La salida fue permanecer presente, el aquí y el ahora. Y sobre todo, respirar. Escuchar lo que estaba ocurriendo internamente. No huir de la incomodidad. Y actuar desde los principios que ya se tenían claros. Esa experiencia me recordó algo que sigue siendo validado hoy. Y es que no todo malestar significa que vas por mal camino. Muchas veces significa simplemente que estás creciendo. Por eso cuando hablo de integración consciente, no me refiero a acumular más teoría. Me refiero a desarrollar la capacidad de permanecer presente cuando se activa aquello que normalmente te hace reaccionar. Porque es que es ahí donde ocurre la transformación real, no cuando lees sobre ella, no cuando escuchas sobre ella, cuando la practicas. Imagina que alguien hace un comentario que cuestiona tu capacidad. En ese instante tienes dos opciones. La primera es reaccionar automáticamente, defenderte, justificarte, atacar, cerrar la conversación. Esa es la primera. Pero la segunda es observar, observar qué estoy, o sea, qué estás sintiendo, qué parte de ti se activó
¿Por qué ese comentario tiene tanto impacto? ¿Qué necesidad está apareciendo en ese momento? Y es que ese espacio de observación cambia absolutamente todo, porque devuelve o te devuelve a la posibilidad de elegir. Y la libertad comienza exactamente ahí, no cuando controlas a los demás, no cuando nadie te critica, no cuando todos te aprueban. La libertad comienza cuando puedes observar tu reacción antes de convertirla en un comportamiento. Y es que la mayoría de las personas quieren sentirse seguras para actuar, pero la vida suele funcionar al revés. Actúan y a través de esa acción desarrollan la seguridad. Esperar a sentir confianza absoluta antes de dar un paso importante suele convertirse en una forma sofisticada de postergación. Nadie desarrolla fortaleza emocional evitando aquello que la desafía. Tenlo muy claro. La desarrolla atravesándola conscientemente. Por eso, si hoy sigues necesitando aprobación en ciertos momentos, no significa que hayas fracasado en tu proceso personal. Significa que todavía existen espacios donde tu integración puede profundizarse. Y eso es completamente normal. Y la pregunta espejo que quiero dejarte es esta. ¿Cuál es de la situación, mejor dicho, cuál es la situación específica donde todavía entregas tu valor personal a la opinión de otras personas? Piénsalo con honestidad, no en teoría, en tu vida real, en tu relación, en tu trabajo, en tu familia. Es una decisión que llevas meses evitando, porque ahí probablemente estás en el siguiente paso de tu evolución. Y quiero ponerte una acción sencilla para hoy. La próxima vez que aparezca una emoción intensa, relaciónala con rechazo, con crítica, con desaprobación o comparación. No intentes corregirla inmediatamente. Observa primero. Nómbrala después. Reconócela. Permanece presente durante unos segundos. Y pregúntate, ¿qué necesito demostrar aquí? ¿Y qué ocurriría si dejara de intentarlo por un momento? Esa pregunta puede abrir una puerta enorme, porque muchas veces descubrimos que llevamos años intentando demostrar algo que ya no necesitamos demostrar. Y cuando eso ocurre, comienza una forma diferente de libertad. Una libertad que no depende de la validación externa. Una libertad que no depende de que todos estén de acuerdo. Una libertad que nace de una relación más consciente contigo mismo. Y si este tema resuena contigo, probablemente no necesitas más información. Probablemente necesitas más integración. Y ese trabajo rara vez ocurre únicamente viendo videos. Ocurre cuando llevas estas reflexiones a tu vida cotidiana, a tus decisiones, a tus conversaciones y a tus desafíos reales. Así que si sientes que ha llegado el momento de profundizar en este proceso de manera estructurada, te invito a que agendemos una conversación estratégica, porque algunas respuestas no aparecen cuando seguimos pensando más. Aparecen cuando empezamos a observarnos con mayor profundidad y a actuar desde un nivel mucho más consciente.
Así que recuerda esto, tu valor no aumenta cuando alguien te aprueba, ni disminuye cuando alguien te cuestiona. La verdadera transformación comienza el día que dejas de negociar tu identidad con cada opinión que encuentras en el camino. Que tengas un feliz día.